Bendiciones a mis amados hermanos en Cristo Jesús y los amigos que nos ven. Bueno, hoy abrimos el programa uniéndonos a millones de personas y a millones de cristianos que estamos orando para que el huracán Milton no haga todos los estragos que están pronosticados. Padre, hoy estamos tocando tu puerta para hablar, para clamarte, Señor, que tengas misericordia y compasión con personas que no hace más de 2 semanas fueron impactados por otro huracán. Decimos, Señor, que tú ordenas con todo tu poder que la temperatura baje a tal manera y que los vientos contrarios al huracán, Señor, no permitan que esta fuerza brutal entre que en categoría 5 destruyendo todo a su paso. Decimos, Señor, que tus huestes de poder van a frenar las lluvias, los vientos, y que todas las personas que han estado orando, aun porque oran por costumbre, puedan ver la manifestación de tu gloria, y que nuestro Señor Jesucristo sea escuchado desde el cielo por todos aquellos que ven que tú puedes frenar, que tu poder puede hacer. Padre, creemos firmemente que tú nos escuchas. Así que declaramos que el huracán Milton no hará todos los estragos ni entrará en categoría 5 como está pronosticado. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. Bueno, seguiremos hablando de cuando entregamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando hay esa unión de palabra, el verbo de Dios, en nuestro Cristo, y el Espíritu Santo, comienza a revelarse formas de vida que te traen el conocimiento del por qué, el para qué y el cómo hacerlo. Cuando el Espíritu Santo puede dominar nuestro interior, es cuando cosas pueden pasar. Y es muy importante saber quién somos, porque dentro de nosotros hay un poder ilimitado, divino, que muchas veces está ahí, pero no fluye por la vida que nosotros no le damos a la palabra y al Espíritu Santo. Porque todo lo que sucedió en la creación del mundo lo hizo Dios a través de su palabra, de su verbo y del Espíritu Santo. De la misma forma que actuó en Jesús, es lo que Jesús anhela, que el Espíritu Santo que nos dejó, que el Padre había pronosticado para este tiempo y profetizado, haga la función que nuestro Señor Jesús hizo en esos 3 años y medio, enseñando la gracia, la gloria y el poder de nuestro Dios. De aquí es que parte una fe con poder. Por eso Pablo fue tan fuerte con las iglesias de Corintio y de Galacia, porque habiéndoles explicado cómo el poder radicaba en el verbo, en la palabra, y la acción del Espíritu Santo sobre esa palabra, habían regresado a cosas vanas, a cosas que no tenían poder, a ceremonias, a celebrar cantidades de fiestas y cosas en donde ellos se sentían bien, pero estaban lejos de la acción del poder de la fe. Entonces, Pablo le va a hacer una alegoría a estas dos iglesias, a estas dos congregaciones de estos dos sitios, ¿ya? De cómo, habiendo sido enseñados en que tenían que luchar, pelear, trabajar, construir, todo en base al verbo, a la palabra y al poder del Espíritu sobre ella, habían regresado a sus tradiciones, a sus planificaciones, a sus esquemas, pero se han alejado del Señor. Y yo te dije que cada vez vamos a ir más profundo, va a ser más descarnador, porque es necesario que el hombre carnal, o sea, el hombre que piensa según la mente finita y no con la mente de Dios, que es donde está el poder y la gloria, desaparezca, que solamente seamos dominados, inundados por el poder, por la fuerza
que tiene el verbo de Dios y que tiene el Espíritu Santo sobre ella. En Gálatas 4, Pablo comienza a hacer, no vamos a leer todo lo que está escrito, pero gran parte. En Gálatas 4 vamos a ir del 1 hasta el 20, saltando algunos versículos para poder explicar todo lo que Pablo quería darle a estas iglesias. Dice Pablo, la adopción como hijos debe de manifestarse físicamente, como representantes de Dios que somos. Y esto solo sucede mediante Jesucristo y manifestado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo podemos entender una palabra manifestada por el Espíritu Santo? Es lo que escrito se te revela, se te muestra, se te enseña desde el púlpito, desde una emisora de radio, de internet, que tú puedes comprobar que está escrito esas cosas y puedes enfocarte en ellas para que el Señor las abra. Entonces ya no serás desobediente a esa palabra. No te vas a portar de esa manera porque sabes que vas a entristecer al Espíritu Santo. De tal manera que Él no pelee por ti, sino que pelee contra ti, como lo hizo en el pasado con Israel. Sí, a lo mejor no lo has leído jamás. Pero cuando Dios le habla al pueblo que Él va a hacer algo, que quiere que nosotros lo hagamos y nosotros no somos atentos, no estamos enfocados en lo que Dios nos está hablando, sino que queremos hacer lo que nosotros pensamos que se debe hacer, estamos en contra de Dios. Y ahí Isaías lo expresa que al estar en contra de Dios, el Espíritu Santo se puso en contra del pueblo. Dice en Isaías 63:10, mas ellos se rebelaron. ¿Se rebelaron contra qué? Contra la palabra, contra la orden dada por Dios y contristaron su Santo Espíritu. ¿Ya? O sea, nosotros podemos entristecer, afligir el corazón de Dios desobedeciendo lo que el Espíritu Santo nos entrega por medio de la palabra o por el mensaje que te da personalmente a ti de que tienes que hacer algo determinado. Y Pablo lo ve en Efesios 4:30, que ya es algo que me imagino que has leído muchas veces. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cómo lo entristecemos? Cuando desobedecemos lo que Él nos revela, nos manifiesta, nos habla con la boca de nuestros pastores o con la boca de cualquier predicador, ¿ya? O cuando personalmente que la más firme voz de Dios está cuando escudriñamos las Escrituras. ¿Tú quieres que Dios te hable? Escudriña las Escrituras, ve a ellas, busca, y ahora que es tan fácil, busca qué es lo que te está pasando e investiga qué dice Dios referente a lo que te está pasando y vas a encontrar que la voz de Dios te habla. La segunda manera es la oración, pero no una oración de retajila, de carretilla como yo le llamo, no, una oración tocando el corazón de nuestro Dios. Padre, no entiendo lo que me está pasando, no sé qué está sucediendo, no sé si hice algo malo, no sé si te desobedecí, pero mira, tengo esta aflicción y quiero que tú me hables, quiero que tú me digas, que tú me dirijas. Dime, yo estoy dispuesto a arrepentirme. Si tengo que desaprender, desaprendo para aprender lo que tú quieres. Haré lo que tú me digas. Cuando usted está con un corazón así orando delante de Dios, Él va a enseñar por qué fuiste sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Mira esto, sellados por el Espíritu Santo palabra muy importante, el día de la redención. O sea, es vivir conjuntamente con Jesucristo y el Espíritu y dejando que Él nos edifique y que nosotros podamos edificarnos unos a los otros, como lo debemos de estar haciendo. Pero cuando no nos edificamos en la Escritura, no colocamos los cimientos firmes de nuestra casa para que en los momentos complicados y difíciles
nosotros sepamos que vamos a alegrar el corazón de Dios confiando plenamente, con la seguridad, con la certeza de que si Él dijo que haría algo, Él lo va a hacer. ¿Y hasta cuándo va eso? Hasta el día de la redención. Es edificarnos en Él desde nuestra santísima fe. Sí, porque es cuando tú encuentras el fundamento de la fe, es una fe santa. Una fe que puede ver lo que los demás no ven. Una fe que puede sentir, que tiene vida. Tiene la convicción de que lo que estás leyendo y que Dios te está enseñando te va a suceder, te va a pasar, te va a llegar. Por eso es hasta el día de la redención. Es vivir juntamente con Él y edificándonos en Él por el Espíritu Santo. Pero cuando no lo hacemos de esa forma, pasa lo que dice el profeta Isaías, por lo cual Él se convirtió en tu enemigo y peleó contra ellos. O puedes ponerlos en forma particular para nosotros, por lo cual Él se convirtió en mi enemigo y peleó contra mí, por ser desobediente a lo que Él dijo, que yo tenía que creer, que yo tenía que oír, que yo tenía que hablar, pero que yo tenía que hacer. Cuando no hacemos esa fe que funciona con ese fruto, estamos peleando contra Dios. Entonces el Espíritu Santo, dice Isaías, que peleó contra ellos. Por lo tanto, Pablo les habla de lo que no deben de hacer o la causa de su no crecimiento espiritual. O hablado de otra manera, ¿por qué no llegan a la madurez de esa fe que nos anuncian, que es gloriosa, poderosa, que trae gloria para nuestro Señor Jesucristo por los hechos que se hacen y los demás pueden ver? Ahí es donde la gente seguía a Jesucristo por multitudes. ¿Por qué? Porque Dios se enseñaba a través de él. Lo mismo que se decía con el rey David, que todos podían ver que sus palabras y sus hechos enseñaban que la mano del Señor estaba sobre él en todos momentos. Esa es la madurez a la que tenemos que llegar, y lo hace el Espíritu Santo usando la palabra, usando el verbo de Dios. Entonces comienza a narrarles el estado de esa iglesia que está mirando, que ha dejado lo que Él les compartió y les enseñó de a dónde tenían que llegar, por qué no tenían crecimiento espiritual, lo cual también afecta el desarrollo, el crecimiento de la obra, porque la gente puede ir contigo por semanas, a lo mejor meses, pero cuando ven que no hay el resultado para su vida, muchas veces no es porque no están orando y no están leyendo, estudiando. Es porque el mensaje que les damos no les abre el apetito, como pasaba con los apóstoles, como pasaba con Jesús. Hablaba y la gente quería seguir porque interpretaba lo que para ellos era juicio, para él era gracia, favor, bendición, protección, provisión y la manera como debían de hacerlo. Esta es una buena alegoría. Y entonces, si volvemos a Gálatas 4:1, digo pues, mientras el heredero es menor de edad. Estamos hablando de una persona que todavía no tiene juicio para juzgar correctamente, que es dependiente de que le estén diciendo cómo hacer. Porque la labor de nosotros es llevarlos a que ellos aprendan cómo hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces dice Pablo, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Sí, nos está hablando alegóricamente que de nada nos sirve ser salvados por la cruz y la resurrección para vivir en otro nivel de gracia, cuando todavía estamos en las primeras cosas que nos enseñaron del arrepentimiento. Pero todavía no hemos subido al nivel del empoderamiento de la fe. Porque la iglesia gloriosa que va a lograr el avivamiento que profetizó Joel y otros profetas, es cuando nuestra identidad sea enseñada por una fe poderosa,
Una fe que entre los humanos hace cosas sobrenaturales, que para Dios es natural y es lo que está esperando hacer cada vez con alguien que le crea y confíe de que lo que él está creyendo Dios lo va a hacer. Eso es vivir en otro nivel de gracia. Porque aunque por la herencia que ganó Jesucristo somos el dueño de todo lo que Él ganó en la cruz y la resurrección, es una herencia divina que es para vivir en este mundo y para vivir en la eternidad. Tiene hechos, tiene frutos, se enseña, se puede mirar, contemplar. Puede ser que no estemos viviendo en la gracia que Jesucristo ganó para nosotros. Y cuando Él ganó para nosotros, quiere decir que Él venció no solo el pecado, venció todas las aflicciones. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ten confianza que yo he vencido al mundo. Todo lo que nos obstruye, todo lo que nos quiere tapar, todo lo que se pone como obstáculo, como una circunstancia adversa, Él ya estuvo allí, en ese momento, en ese lugar, con esas personas, en el tiempo en que lo estés pasando, y ya Él ganó. Entonces, ¿por qué nosotros lo estamos viviendo tan fuertemente? Porque no estamos viviendo una fe de poder en la gracia de Él. Pensamos que porque conocemos Biblia, nosotros tenemos poder para hacer las cosas. No, ni tú, ni yo, ni nadie tiene poder para hacer nada. La palabra que habita en nosotros, que es Cristo, usada por el Espíritu Santo, es la que hace las cosas para que nuestro Señor Jesús sea glorificado, por lo que el poder de Él que envió a nosotros a través de la palabra y del Espíritu Santo lo haga. Por eso es que cuando seamos edificados en Cristo Jesús, el Espíritu Santo podrá hacer las grandes obras. Y dice Pablo que por falta de esto, dando el ejemplo de que deberíamos de ser maduros, pero somos como niños, dependiendo de tutores, pero que al tiempo somos como esclavos. Dice en el versículo 2, sino que estando bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Quiere decir, es cierto que nos tienen que enseñar los primeros principios, enseñarnos a arrepentirnos, enseñarnos por qué nos bautizamos, enseñarnos cómo poder estudiar, cómo escudriñar las escrituras para no ser dependientes completamente de un púlpito o de otra persona adulta en el evangelio, sino que nos enseñen cómo ir a ese Dios en profundidad. Entonces, hay un tiempo que el Padre ha señalado para que tú y yo empecemos a caminar en ese nivel de gracia, en ese nivel de fe, en ese nivel de poder, de gloria, en donde no hay temor dentro de ti porque estás claro que es la palabra y el Espíritu Santo el que hace las señales, el que hace las cosas. Y entonces el Padre dice que hay un tiempo para cada hijo, que Él empiece a caminar en esa gracia, en ese poder que da el Evangelio. Sí, porque mientras aprendes quién eres y qué es lo que tienes dentro, y el valor que tienes por ser hijo, que en esa cruz, esa sangre, te perdonó todas tus faltas, no importa cuántos años, cuánto tiempo la practicaste, Dios te quiere nuevo y Él quiere hacerte nuevo. Cuando Él dice que te va a dar un corazón nuevo, es coger los valores de tu conciencia morales y Él te los va a llevar a sus principios, para que viviendo por los principios de Dios ya podamos ser una criatura nueva. Entonces ya no estaremos bajo guardianes y tutores, sino que estaremos en el tiempo señalado por Dios para comenzar a manifestarnos. Que así como tenemos un Padre rico, y cuando hablo de riqueza en nuestro Señor, no estamos hablando de dinero ni de propiedades, no.
Estoy hablando de tener las virtudes y los dones que solamente el Espíritu y la palabra dan. Esa es la riqueza, poder con nuestros ojos ver la manifestación de esa poderosa gracia que ganó nuestro Señor Jesucristo. Es cuando podemos aprender a usarlos y también saber cómo y cuándo usarlos para hacerlo correctamente, para no sufrir pérdidas. En esto es que debemos de ser preparados. Dice el versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, está hablando Pablo de cuando él todavía no podía entender lo que ahora muy claramente explica. Cuando eras niño, o sea que ahora ya él está en otro nivel. Y entonces dice, mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales que dominan a este mundo. O sea, no tenía la revelación, ni el entendimiento, ni el conocimiento para poder manifestar a ese Dios de la gloria. Estaba en ignorancia, ¿ya? Y esa ignorancia lo dominaba a él. Dominaba sus necesidades de la vida y lo llevaba a vivir en pecado. Entonces, Pablo habla de las cosas, de quitar lo elemental para poner lo que está más arriba, cuando el conocimiento nos expresa la sabiduría de Dios. Por eso hablamos de estos temas en semanas pasadas, porque era importante. Es cuando nosotros no solamente nos apartamos del pecado, sino del dominio que existe en el sistema del mundo para no ser dominado por las necesidades que todos tenemos, sino para ser dominado por lo que Dios desea hacer a través de ti y a través de mí. Es una vida dependiente y consagrada del principio de Dios en su palabra y el Espíritu Santo sobre ella haciéndolo. Y entonces habla Pablo que cuando ya conocemos eso, pero dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, la cruz y la resurrección, que es la que nos va a enseñar cómo hacerlo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la sujeción a la ley de Moisés, a fin de que redimiera o rescatara a los que estaban bajo esa ley del pecado y de la muerte. Cuando habla ahí de la muerte, habla de la palabra del griego thanatos, o sea, separados de Dios a causa de la vida que llevábamos en este mundo, tratando de agradar a Dios bajo sacrificios humanos, ofrendas y ceremonias. Cuando llega Jesús, se acaba todo eso. Ahora es Él y el Espíritu Santo. No hay otra manera de que podamos recibir esa adopción de hijos y poder gozar de los derechos de ser hijos de Dios. Porque de eso se trata el Evangelio, de poder disfrutar el derecho de que Él es mi papá, que ya me puedo relacionar con Él como un papá y como un papá amigo y un papá que va a querer siempre lo mejor para mí, que me va a guiar, me va a ayudar, y para eso colocó anticipadamente al verbo de Dios, la palabra, mi Cristo, y al Espíritu Santo, para poder gozar de los derechos de ser hijos de Dios, herencia que está en promesas ya dadas. No es que Dios promete ahora que te va a hacer algo, no, ya Él te dejó a ti y a mí promesas que si tú puedes usar tu fe, ¿qué es tu fe? Tener la creencia de que eso es para ti y tener la convicción y la seguridad de que aunque tú no estás viendo nada de ella ahora, tú vas a comenzar a crear. Para eso nos dio la imaginación de que esa promesa se realiza en lo que tú te estás necesitando. Porque eso es la fe, poder ver lo que no se ve, para que tú, contemplándolo en tu hombre interior, puedas crear las esperanzas de decir, sí, Dios me lo dijo, yo lo creo y lo veo a mi Dios hacerlo. Por lo tanto, comienzo a dar gracias ahora. Eso sí es una herencia. Eso sí es disfrutar de una vida como hijo de Dios, ser obediente a la palabra y ver la vida de la palabra para poder que se construya. Porque no es solamente hablarla, tú tienes que ver que se convierte en una realidad. Y porque somos sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo.
O sea, quien acompañó a Jesucristo haciendo todas las maravillas y explicando la palabra con tanta sabiduría y conocimiento, ese mismo es el que Jesús anhela. Nuestro Señor Jesús, que fue el que pagó el precio, el que conquistó, el que venció, anhela que tú y yo nos dejemos guiar por la palabra y el Espíritu Santo como Él lo hizo. Entonces es cuando podemos clamar y decir, Abba Padre. Y cuando hablamos de Abba Padre, tenemos que referirnos a Génesis 1, 26, 27. El hecho de que la palabra, el verbo de Dios, nuestro Cristo y el Espíritu Santo entronen en nuestro corazón, nuestro culto racional, que ellos tomen el control y decirle, Señor, tómalo. Cuando eso sucede, es que subimos de nivel. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza divina que estuvo en el primer hombre y en la primera mujer comienza a investirnos. Nos vestimos de vestiduras nuevas, porque ahora nos movemos en la naturaleza de Él. ¿Por qué? Por lo que Él ganó en la cruz y en su resurrección. Por tanto, dejaremos de ser siervos, sino que nos vamos a portar como hijos y como hijos herederos para manifestar su gloria y su poder. De esa forma es que Él desea que el Espíritu Santo nos domine y Él no nos va a dominar a su voluntad, nos va a dominar según lo que está escrito. Él va a hacer que lo que está escrito tome vida, tome posición, tome control, tome forma. Pero para eso necesitamos entregarle todo nuestro culto racional, como lo dijo Pablo en Romanos 12, 1 y 2, sacrificando nuestro culto racional a Él, para que Él nos pueda enseñar lo bueno, lo grato y lo agradable, para Él y para nuestras vidas. Pero se me terminó el tiempo. Y esperando que el jueves las noticias sean buenísimas de lo que el Señor hizo con la tormenta Milton. Ya no le llamaría huracán, tormenta Milton. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Padre, gracias, gracias. Amén y amén.